El presidente Nayib Bukele siempre había sido reconocido por su valentía, pero hoy la situación era distinta. Había recibido una carta escrita a mano de un modesto agricultor, Juan Méndez, quien lo invitaba a visitar su finca en dificultades. En vez de pasar por alto la solicitud, Bukele tomó una decisión sorprendente. Aceptó la invitación. Cuando el convoy presidencial arribó a la finca, los agentes de seguridad realizaron una minuciosa revisión del área. Juan, un agricultor de tercera generación, se limpió las manos en su overol y ofreció un firme apretón de manos. Señor presidente, le agradezco que haya llegado, pero seré directo con usted. Bukele esbozó una pequeña sonrisa. No esperaba algo distinto. Juan no dudó, fue al grano. Señor, los políticos prometen mucho, pero los agricultores estamos en una situación difícil. Los precios caen, mientras que el costo de combustible aumenta. ¿Está aquí para escucharnos o solo para hablar? Bukele levantó una ceja. Tengo consideración por los agricultores, pero los cambios requieren su tiempo. Juan soltó un suspiro de frustración. No contamos con tiempo. Nuestra tierra está en crisis. Las familias se ven atrapadas por las deudas y las grandes empresas están adquiriendo las pequeñas fincas. Bukele se cruzó de brazos. He hecho más por los campesinos que otros presidentes, dijo. Sin embargo, Juan no se mostró intimidado. Entonces, ¿por qué sigo batallando por subsistir? El ambiente se volvió cargado. Los guardias de seguridad se miraron entre sí, inseguros de si la conversación acabaría en un conflicto. Fue entonces cuando la esposa de Juan, María, intervino. Caballeros, por favor, acompáñenme adentro. Ya dentro de la sencilla cocina, Juan indicó el refrigerador. Señor presidente, preparamos comida para miles de personas, pero apenas logramos cubrir nuestras propias necesidades alimenticias. Bukele mostró una expresión de preocupación. ¿Qué les impide progresar? Juan se inclinó hacia adelante. Las grandes empresas adquieren terrenos, reducen los precios y hacen que los agricultores pequeños no puedan competir. Bukele tocó ligeramente la mesa con los dedos. Eso es el sistema capitalista. Juan apretó los dientes. Una cosa es la competencia, pero otra es ser eliminados. Bukele observó a María mientras ella ponía frente a él un plato con pan de maíz recién horneado. Señor presidente, debería experimentar lo que realmente es estar en una crisis. Bukele probó un bocado, masticando con atención. Está delicioso. María esbozó una sonrisa nostálgica. Lo vendemos en el mercado, pero apenas logramos obtener algo. Juan soltó un suspiro. La agricultura no es solo un oficio, es nuestra vida. Nuestros hijos deberían heredar la tierra, no las deudas. Bukele asintió con la cabeza. Te escucho. Juan se acercó un poco más. Pero no se entiende. Fue entonces cuando Bukele se detuvo a examinar con atención la modesta casa, las fotos familiares, los muebles viejos, una fisura a la pared. No estaba en una reunión oficial ni en un acto político. Estaba en el núcleo de El Salvador, un lugar donde las palabras no alcanzaban. Por primera vez, necesitaba escuchar de verdad. Juan se subió las mangas. Déjeme enseñarle algo. Bukele lo acompañó fuera. Juan alzó sus manos, rugosas, agrietadas y llenas de tierra. Estas manos han trabajado este campo desde que era niño. Las de mi padre eran iguales, y las de mi abuelo también. Bukele las observó en silencio. Es un trabajo arduo. Juan asintió. Sin embargo, el esfuerzo solo ya no basta. Bukele dejó escapar un suspiro profundo. ¿Y qué es lo que esperas de mí entonces? Juan le sostuvo la mirada. No pedimos caridad ni palabras vacías. Necesitamos un cambio genuino, acciones que no solo beneficien a las grandes empresas, sino que protejan a quienes realmente impulsamos este país. Bukele permaneció en silencio un instante, luego esbozó una ligera sonrisa. ¿Alguna vez has conducido un tractor? Juan sonrió con cierta ironía. Todos los días. Juan lo condujo hacia su viejo John Deere. Suba. Bukele vaciló por un momento, pero finalmente se subió. Juan le entregó los controles. Esto es lo que nutre al país. Bukele manejó despacio.
sujetando el volante con firmeza. No era tarea sencilla. Juan lo observaba con atención. ¿Lo comprende, señor presidente? Esto no es solo una cuestión de negocios, es algo personal. Bukele asintió, mostrando una expresión rara de reflexión. Lo comprendo. Juan parecía dudoso. ¿De verdad? Bukele observó los campos que se extendían hasta el horizonte. Tal vez no completamente, pero estoy empezando a entenderlo. Mientras volvían a la casa, Juan se limpió el sudor de la frente. No somos perezosos, no estamos pidiendo ayuda, pero los bancos nos consideran un riesgo, mientras que las grandes empresas reciben rescates económicos. Bukele frunció el ceño. Yo confío en los mercados libres. Juan negó lentamente con la cabeza. Los mercados deben ser justos, no manipulados. Bukele soltó un suspiro. El sistema es complicado. Juan exhaló con frustración. Para nosotros no lo es. Es simple. Si fallamos, también falla el suministro de alimentos del país. Bukele observó el granero, la tierra, el esfuerzo necesario para simplemente sobrevivir. Por primera vez, no veía solo cifras y políticas, sino personas reales, y eso transformó su perspectiva. María se aproximó. «Señor presidente, ¿le interesaría quedarse a cenar?» Bukele parpadeó, algo desconcertado. ¿Cenar? Juan soltó una risa. Somos francos, pero también acogedores. El presidente titubeó. Su agenda era ajustada y sus asesores probablemente se opondrían, pero al final asintió. De acuerdo. María sonrió satisfecha. Perfecto. Así podrá disfrutar de una comida auténtica. Juan esbozó una sonrisa traviesa. Y aún oirás más de mis protestas. Bukele soltó una risa ligera. Eso ya lo sospechaba. Mientras se dirigían hacia la casa, Juan reflexionó que tal vez esta visita sí tendría un impacto. Solo deseaba que Bukele recordara esta charla mucho tiempo después de dejar la finca. Un giro en la forma de ver las cosas. El presidente se acomodó en la mesa de comedor, cuya madera mostraba signos de desgaste. María puso un plato de comida casera frente a él, puré de papas, pollo asado y pan de maíz recién horneado. Juan sonrió. «Aquí no tenemos platos sofisticados de la casa presidencial», dijo Bukele mientras tomaba un bocado y asentía. «Está deliciosa». María sonrió con melancolía. Comida deliciosa, preparada con manos laboriosas. Juan se inclinó hacia adelante. «¿Nos ha oído, señor presidente? Pero, ¿qué ocurrirá cuando se marche? ¿Será esto simplemente otra visita?» Bukele dejó el tenedor sobre la mesa. No suelo olvidar charlas como esta. Juan lo observó detenidamente. Lo descubriremos más adelante. Había algo peculiar en esa cena. Algo parecía estar transformándose. Juan dio un pequeño golpe sobre la mesa. Los campesinos tienen que vender sus tierras a grandes empresas. Ellos fijan los precios y nosotros no podemos competir. Bukele asintió. Entonces, ¿cuál sería la solución? Juan respiró profundamente. Más protecciones para los pequeños agricultores, políticas comerciales más eficaces. Bukele se acarició la barbilla. He sido estricto con los acuerdos comerciales. Juan movió la cabeza en señal de desacuerdo. Y a pesar de eso, seguimos padeciendo. No necesitamos más política, necesitamos medidas concretas. María tomó la palabra. La agricultura no es solo cuestión de cifras, presidente. Es sobre personas, familias, son generaciones completas. Bukele miró a su alrededor. Por primera vez, percibió el aspecto humano de la política, y eso lo afectó profundamente. Al concluir la cena, Juan se recostó en su silla. Entonces, presidente, ¿qué sigue ahora? Bukele exhaló. No hago promesas vacías. Juan esbozó una pequeña sonrisa. Eso está bien, porque no confiamos en palabras vacías. Bukele se levantó. Dame tiempo. Juan cruzó los brazos. El tiempo no está de nuestro lado. Bukele le ofreció la mano. Voy a hacer algo al respecto. Juan vaciló por un momento, pero finalmente aceptó el apretón de manos.
Entonces demuéstrelo. Mientras Bukele se alejaba de la propiedad, echó un último vistazo a los campos. Esto ya no era solo una cuestión política, se había vuelto algo personal. Juan lo había retado de una forma en la que pocos se atrevían. Ahora, Bukele sentía la necesidad de demostrar algo, una sorpresa inesperada. 2 semanas después, Juan estaba reparando una cerca cuando su teléfono vibró. «¿Hola?» Una voz conocida se escuchó al otro lado. «Juan, soy Nayib Bukele». Juan estuvo a punto de dejar caer el teléfono. «Señor presidente, no te he olvidado. Hay algo que estoy preparando». El corazón de Juan palpitó con intensidad. ¿A qué se refiere? Bukele sonrió. «Lo descubrirás pronto». Clic. Juan observó el teléfono, atónito. Había tenido dudas sobre si el presidente lo recordaría, pero tal vez, solo tal vez, algo estaba sucediendo. María se acercó. ¿Quién era? Juan sonrió. El presidente de El Salvador. Por primera vez en mucho tiempo, Juan experimentó algo que no esperaba: esperanza. 1 mes después, Juan se encontraba en su camioneta, oyendo la radio, cuando una voz interrumpió la emisión habitual. Última hora. El presidente Nayib Bukele ha firmado un decreto ejecutivo para salvaguardar a los pequeños agricultores de los abusos cometidos por las grandes empresas. La boca de Juan se abrió en sorpresa. María salió corriendo desde la casa. ¿Lo oíste? Juan salió rápidamente de la camioneta. Lo hizo a nivel nacional. Los campesinos escuchaban asombrados. Un presidente les había prestado atención. Un presidente había tomado cartas en el asunto. Juan no era de los que se sorprendieran fácilmente, pero esto era verdadero. Por primera vez en mucho tiempo, los pequeños agricultores se sintieron reconocidos, y sin proponérselo, Juan había dado inicio a algo mucho más grande de lo que él había anticipado. Una visita sorpresiva. Una tarde, una camioneta oscura llegó a la propiedad de Juan. De ella salió un guardia de seguridad. «Señor Méndez, el presidente desea verlo». Juan no podía creerlo y parpadeó. Pocos minutos después, Bukele descendió del vehículo y le ofreció la mano. «Te aseguré que no lo olvidaría». Juan negó con la cabeza, sonriendo asombrado. «Tengo que reconocerlo, me ha sorprendido». Bukele sonrió ligeramente. «Yo no me limito a hablar, también hago». María les abrió la puerta de su hogar. «¿Qué lo motiva a regresar, señor presidente?» Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tengo ganas de saber más. Aún queda mucho por hacer». Juan se quedó sin palabras. Un presidente había vuelto, no para posar para una fotografía, sino para escuchar, y eso era lo más importante. Bukele recorrió los terrenos acompañado de Juan. «¿Qué más requieren los agricultores?» Juan respondió de inmediato: infraestructura, carreteras, sistemas de riego, acceso a equipos más avanzados. Bukele asintió con firmeza. «Perfecto, vamos a hacer lo posible». Juan miró con cautela. «¿Lo dices en serio?» Bukele sonrió seguro de sí mismo. «Deberías estar al tanto. Ya no estoy jugando cuando hablo de ganar». Juan soltó una risa suave. «Bueno, espero que los agricultores finalmente vean algo de beneficio». Bukele le dio un golpe amistoso en el hombro. «Lo harán después de mucho tiempo». Juan imaginó un porvenir en el que la agricultura no fuera una causa sin esperanza. Quizá, solo quizá, algo estaba transformándose, y todo había comenzado con una carta, un impulso que no se podía detener. Los medios se agolparon en la finca. «¿Por qué volvió el presidente?», preguntó un periodista. Juan levantó los hombros. «Porque de verdad le importa». Los detractores lo acusaron de hacer un movimiento de marketing, pero Juan no compartía esa opinión. Él prestó atención cuando otros no lo hicieron. Ante las cámaras, Bukele se expresó con firmeza. «Los agricultores son el pilar de El Salvador. No permitiré que se derrumben». Por una vez, las diferencias políticas pasaron a un segundo plano. Los salvadoreños, agricultores, trabajadores y familias presenciaron algo poco habitual. Un líder que no solo decía palabras,
sino que las respaldaba con acciones. Las llamadas empezaron a llegar desde todas partes del país. Juan, lograste que nos prestaran atención. Juan soltó una risa. Solo dije lo que pensaba. Los campesinos, que durante tanto tiempo habían sido desatendidos, por fin tenían un espacio para expresarse. Días después, el teléfono de Juan volvió a sonar. Juan, te has transformado en el símbolo de este movimiento. Juan movió la cabeza en señal de desaprobación. Solo soy un campesino. Bukele soltó una risa. Y aún así, aquí estamos. Juan nunca había buscado ser reconocido, pero si su voz podía apoyar a los agricultores, seguiría hablando. La batalla aún no había terminado. Un espacio en la mesa del poder. Mientras estaba sentado frente a su escritorio, repasaba las últimas reformas en el sector agrícola. Su rostro reflejó preocupación. Todavía necesitamos enfoques sostenibles a largo plazo. En ese momento, el teléfono sonó. Juan, quiero que te unas a un consejo consultivo. Juan se quedó sin palabras. ¿Yo? ¿Quién mejor para dar voz a los agricultores reales? Juan vaciló. Pero no soy político. Bukele soltó una risa. Precisamente. Juan observó a María, quien respondió con un gesto afirmativo. Quizás esta sería la ocasión para realizar una transformación significativa, no solo para él, sino para todos los productores agrícolas del país. Al ingresar a la residencia presidencial, sintió que no encajaba, pero al sentarse con quienes diseñaban las políticas, tuvo la certeza de que su lugar era ese. Bukele lo observó. Juan, cuéntales lo que realmente requieren los agricultores. Juan inhaló profundamente y asintió. De acuerdo, pongámonos a la obra. Un futuro diferente. Meses después, Juan observaba sus tierras mientras sus hijos jugaban entre las plantaciones. María esbozó una sonrisa. «Lo conseguiste». Juan movió la cabeza. «Lo conseguimos». Todo comenzó con una discusión intensa, pero pronto se transformó en un movimiento. Los agricultores dejaron de ser ignorados, y Juan, aunque seguía siendo solo un agricultor, consiguió que su voz tuviera peso. Todo se inició con una carta sencilla, una que Nayib Bukele eligió leer. A veces, las pláticas más sorpresivas tienen el poder de alterar el curso de los acontecimientos, y ésta lo logró. ¿Por qué volvió el presidente?, inquirió un periodista. Juan levantó los hombros. Porque de verdad le importa. Los detractores lo tildaron de estrategia mediática, pero Juan no compartía esa opinión. Él prestó atención cuando otros no lo hicieron. Ante las cámaras, Bukele fue directo. Los agricultores son fundamentales para El Salvador. No permitiré que se vean derrotados. Por un momento, las disputas políticas pasaron a un segundo plano. Los salvadoreños, agricultores, obreros, familias, presenciaron algo raro, un líder que no solo decía palabras, sino que tomaba acción. Y Juan, que al principio tenía dudas, ahora se sentía parte de algo mucho más grande de lo que habría imaginado. Las llamadas empezaron a llegar desde todas partes del país. Juan, lograste que nos prestaran atención. Juan soltó una risa. Solo dije lo que pensaba. Por primera vez en años, los agricultores, quienes habían sido olvidados por tanto tiempo, finalmente contaban con un espacio para ser escuchados, un papel renovado dentro del movimiento. Unos días más tarde, el teléfono de Juan volvió a sonar. Juan, ahora eres la imagen de este movimiento. Juan movió la cabeza en señal de desaprobación. Solo soy un campesino. Bukele soltó una risa. Y aún así, aquí estamos. Juan nunca había buscado notoriedad, pero si su voz podía ser útil para los agricultores, seguiría alzándola. La batalla no había terminado. Un espacio en la mesa de poder. Sentado frente a su escritorio, estudiaba las nuevas políticas agrícolas y se mostró preocupado. Aún necesitamos respuestas duraderas. El teléfono sonó. Juan, quiero que te unas a un consejo consultivo. Juan se quedó sorprendido. ¿Yo? ¿Quién mejor para representar a los auténticos campesinos? Juan vaciló, pero contestó. Pero yo no soy político. Búscale. Rió él. Juan dirigió la mirada hacia María,
quien asintió. Tal vez esta era la ocasión de hacer un verdadero cambio, no solo para él, sino para todos los agricultores del país. Al entrar en la casa presidencial, se sintió fuera de lugar, pero en el momento en que se sentó con los encargados de las políticas, supo que ese era su sitio. Bukele lo observó. Juan, cuéntales lo que realmente necesitan los campesinos. Juan inhaló profundamente y asintió. Está bien, empecemos. Un nuevo porvenir. Pasados unos meses, Juan miraba sus tierras mientras sus hijos jugaban entre los cultivos. María sonrió. Lo conseguiste. Juan movió la cabeza. Lo conseguimos. Todo empezó con una discusión intensa, pero pronto se convirtió en una causa. Los agricultores ya no eran ignorados, y Juan, aunque seguía siendo solo un agricultor, ahora tenía una voz que realmente contaba. Todo comenzó con una carta aparentemente sin valor, una que nadie consideraba relevante, pero Bukele optó por leer. En ocasiones, las charlas más sorprendentes tienen el poder de transformar el rumbo de los acontecimientos, y ésta lo logró.